Bienvenidos al canal 9 de CNC, a su programa No Más Corrupción. Recordemos que este programa tiene que ver con la semana del 24 al 31 de marzo. Y es un programa que cada 8 días se ve aquí solo en el canal 9 de CNC de Global TV. No a la corrupción, 24 de marzo de 2015. La gente se va a aterrar. Yo llevo más de 2 años hablando que la corrupción es el flagelo más horrible y es el culpable de la pobreza en Colombia. Los corruptos se roban más de 7 billones de pesos al año que se conoce, más lo que no se conoce cuánto será. Esta semana se conoció una aseveración, una frase del Papa Francisco que habló respecto a la corrupción. Mire lo que dijo el Papa Francisco según, esto es sacado del Tiempo, domingo 22 de marzo de 2015. El Papa afirma que la corrupción es sucia. El Papa Francisco también se refirió a la problemática del desempleo juvenil por la agencia de prensa EFE, 21 de marzo de 2015. Dice lo siguiente: por eso es que me gusta leer, porque la gente dice, no, señor, se lo inventó. No, no me inventó nada, aquí nada está inventado, aquí todo es lectura, porque con eso usted va viendo como, oiga, que no es ni resentimiento. Mucha gente le dice a uno, es que usted es un resentido. No, ¿cuál resentido? No, lo que pasa es que yo sé todo el mal que hace la corrupción. Yo sí lo sé. Lo que hacen los ladrones de cuello blanco, estos tipos que las dan de doctores, las dan de ricachones, que viven en los barrios altos y no sino puros ladrones, no sino puros pícaros. Y usted dice, ay, se murió uno de buena familia. No, mire de dónde sacó la plata. Entonces, la gente tiene que dejar de pensar que todo el que hable contra la corrupción es un resentido. No, ¿cuál resentido? Yo he vivido la vida de manera placentera y muy bien para ser resentido. Excelente. Toda la vida la he vivido muy bien. Entonces dice lo siguiente el artículo: el Papa Francisco pronunció este sábado uno de sus discursos más duros al afirmar que, abro comillas, la corrupción es sucia. ¿Qué? Abro comillas. Una sociedad corrupta apesta. Oiga, se fue más allá. ¿Cómo le parece, Carlos? Fíjese que estamos de acuerdo con el Papa. Apesta. ¿Ah? Una sociedad corrupta apesta. Oiga, y tanta gente que vaya a hacer males y roba y mantiene allá en la iglesia, allá, y toda la iglesia, cristianas, no cristianas, evangélicas, todos hacen daño y después están allá rezando y llorando. No, muy duro. Pero dice que el que reza y peca empata. No, así no es. Dice, y que aquel que, oiga, va más allá, y que aquel que permite la corrupción no es cristiano, sino que también apesta. Cuanta corrupción hay en el mundo, un ciudadano es sucia y la sociedad corrupta apesta. Un ciudadano que deja que le invada la corrupción no es cristiano, apesta, afirmó Jorge Bergoglio. Ole, ¿quién es Jorge Bergoglio, mi amigo Carlos? Ese es el nombre del Papa, muy bien. Dice, el pontífice argentino realizó estas declaraciones durante un discurso en Escampia, uno de los barrios de la periferia norte de Nápoles, sur de Italia, que tradicionalmente ha estado vinculado a la mafia local, la camorra. Oiga, esa camorra ha hecho mucho daño en todo el mundo, en todas las partes del mundo, la camorra. Esa es la mafia siciliana o la mafia más brava del mundo que estamos hablando. Dice, el obispo de Roma aprovechó la ocasión para dirigirse a los miles de napolitanos que se acercaron hasta la plaza de Juan Pablo II a escucharle para animarles y luchar contra el mal y a tener la valentía y el coraje de ir por el camino del bien y de la justicia. Vea, ¿cómo le parece? El Papa Francisco está hablando duro contra la injusticia y contra los corruptos. Que los corruptos apestan, ¿cómo le parece? Yo nunca he usado de término bravo, apesta. Alguien que apesta es algo, uy, que es algo de ni mirar. Bien, abro comillas lo que dice ahí: espero que tengan el coraje de ir hacia adelante con alegría,
de portar hacia adelante la esperanza, de ir por el camino del bien y no por la del mal, de ir hacia adelante limpiando la propia alma, el alma de la ciudad y de la sociedad, para que no exista ese olor putrefacto que tiene la corrupción. Lo dijo el Papa Francisco. No más corruptos. Los corruptos apestan. ¿Cómo le parece? ¿Ah? Los ladrones de cuello blanco. Por ello, el máximo representante de la Iglesia Católica insistió en la importancia de que estos fieles mantengan la esperanza para no permitir que, abro comillas, quien voluntariamente tome el camino del mal robe un pedazo de esperanza a sí mismo y a los demás. ¿Qué van a hacer tanto ladrón de cuello blanco que no pueden ir a la iglesia porque apesta? ¿Ah? Ahora sí se puso la cosa dura. Se puso la cosa dura para los corruptos. Los ladrones de cuello blanco se puso la cosa dura porque el Papa los fregó. O sea, el Papa les dijo, corruptos apestosos, les dijo. Si apestan es porque son corruptos apestosos. Entonces vamos contra la corrupción. Dice, el Papa Francisco también se refirió a la problemática del desempleo juvenil, precisamente en un barrio como Escampía, en el que existe una tasa de paro del 57%, o sea, de desempleo, ¿no? Imagínense. Abro comillas, ¿qué dijo el Papa frente a esto? Dijo, la falta de empleo para los jóvenes es una señal de que existe un fallo grave en el sistema. Que haya un 40% de jóvenes menores de 25 años que no tengan trabajo es muy grave, comentó el Papa. Y prosiguió, abro comillas, cuando no se gana para poder llevar el pan a casa, se pierde la dignidad. La falta de empleo roba la dignidad. En estos casos, la persona corre el riesgo de ceder a la esclavitud, a la explotación. Esto no es humano, no es cristiano. Eso es cierto. ¿De dónde salen los sicarios? De un ricachón que le paga a un pelado joven para que mate a otro. Y luego que manda a matar con un sicario, porque todos los sicarios pagan, pero harta plata. Un pobre no puede, un tipo que gana el salario mínimo no puede. Es un ricachón el que manda, tiene las armas, le vale más de 6 millones de pesos, los carros blindados, todo eso. O sea, una acción de esa vale alrededor de 50 millones de pesos para tirárselo. Luego que hace eso, se va para la iglesia, hace una oración, se confiesa y vuelve otra vez y juega. Dice, ya me libré de eso y vuelve otra vez. Entonces, cuando un pelado está sin empleo, lógicamente que tiene ese camino, porque ¿qué más hace? Le toca tomar ese camino. Por eso es que el Papa dice que los corruptos apestan. Apestan, son apestosos. Dice, por ello, el Papa hizo un llamamiento a los gobiernos para que asuman su responsabilidad y contribuyan a cambiar el sistema para crear empleo. Oiga, ¿qué tal lo que yo he dicho siempre, no? ¿Le fija, mano, que yo siempre? El empleo. El desempleo le sirve, ¿a quién le sirve? Al corrupto. Cuando todo el mundo está empleado, no regalan el voto. Digo empleado privado, ¿no? Que tenga su empresa, Porque si es público, sí, lógicamente que sí cambia el voto. Pero cuando es privado, cuando tiene su empresa es independiente. Algo vota así. Dice, paralelamente, insistió en la importancia de impartir una buena educación para formar así a jóvenes y enseñarles a que sigan el camino del bien y se alejen de las prácticas delictivas. Abro comillas, ¿con qué terminó el Papa Francisco en esta pues hermosa intervención? Abro comillas, la educación es el camino justo porque previene y ayuda a ir hacia adelante. Cierro comillas. Oiga, vía la educación, ¿qué he dicho yo aquí? La educación. Estudie. Pero no estudie para robar, hombre. Estudie para hacer el bien, hermano. Pero mucha gente estudia para robar. Diplomas y para ser un simple ladrón. Oh, así no aguanta. Estudiemos para hacer que la sociedad mejore día a día. Hasta aquí llega el artículo donde el Papa Francisco le dice a los corruptos que apestan. Corruptos apestan. Y no lo digo yo, lo dice el Papa. Ahora sí dicen, ahora sí, que lo dice el Papa. Fíjense que, bien. Ahora vamos a hacer algo también que se tomó la corrupción, que es el agua. Esta semana fue el Día Mundial del Agua. Y como tal, vamos a también hablar sobre el agua, porque el agua ya es un líquido que hace muchos años estamos diciendo que la próxima guerra va a ser por el agua.
y no estamos lejos de esa realidad, porque hay sociedades que no tienen agua ya, hay gente que no tiene agua y que tiene que luchar. Bien, esto salió en ecoportal.net, en Internacionales, el 21 de febrero del 2015. Dice, la escasez de agua es fruto del egoísmo humano, por María José Navarro. Dice, para tener una idea somera del volumen de agua que requiere la producción de algunos productos de consumo habitual, investigadores alemanes han realizado el siguiente cálculo. Ojo bien, 10 litros para producir una hoja de papel. Estos datos son chéveres. 10 litros para producir una hoja de papel. 35 litros para producir el té de una taza. 140 litros para producir el café de una taza. Que una mata se come, ¿no? Para producirla, que tiene que echar el agua. 150, regarla, eso, Carlos me está ayudando duro, bien. 150 litros para producir una manzana. Ay, 200 litros para producir 1 litro de leche. Se requieren 200 litros de agua para producir 1 litro de leche. Vea eso. 2000 litros de agua para producir una camiseta de algodón. Vea, Carlos, lo que tiene usted ahí, se come 2000 litros de agua. ¿Ah? Mire, y 15.000 litros de agua para producir 1 kilo de carne de vaca. Se requiere 15.000 litros de agua para producir 1 kilo de carne de vaca. Oiga, el agua es vital, pero oiga que el agua es vital. Sin agua, estos productos no se lograrían hacer. Dice, la escasez de agua es fruto del egoísmo humano. La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, en su informe de 2006 titulado La larga sombra del ganado, ya publicaba lo siguiente, abro comillas, que publicaba las Naciones Unidas, la FAO. El mundo avanza hacia un incremento de los problemas de escasez de agua dulce y agotamiento de los acuíferos. Se prevé que para el año 2025 el 64% de la población mundial viva en cuencas bajo estrés hídrico. ¿Qué es eso? Que no hay agua. No va a haber agua para nadie en una cuenca. ¿Qué es una cuenca? Ustedes han visto donde se encuentran dos arroyos, aquí dos colinas, 2 montañas acá, y todos los arroyos van saliendo cuando llueve y se forman las quebraditas. Eso es una cuenca, una microcuenca, dependiendo de la extensión. Dice, el sector pecuario es un factor clave en el incremento del uso del agua, ya que es responsable del 8% del consumo mundial de este recurso, principalmente para la irrigación de los cultivos forrajeros. La ganadería es probablemente la mayor fuente de contaminación del agua. Dicho por la FAO, ojo bien, seguimos. Las cifras mencionadas deberían hacernos reflexionar tanto sobre la actitud mundial como sobre la postura personal ante este problema. Pues el consumidor, sobre todo el europeo, no piensa en nada de esto y tal vez ignora que el 70% del consumo de agua va destinado al regadío y en muchos países con pocas precipitaciones este porcentaje es aún mayor. Cada limón, ojo bien, cada limón ha necesitado para su producción 1 litro de agua por cada gramo. Uy, duro. Los países de las regiones mediterráneas donde se cultivan están sufriendo desde hace años la consecuencia de la sequía, debido a la tala de bosques y a la sobreexplotación de los pozos, a los incendios, al turismo y a todo aquello que para un español, italiano, africano del norte y muchos otros se ha convertido en una realidad alarmante. Europa tiene problemas de agua ya. Europa, uno de los países que más tienen agua, gracias a Dios, es Colombia. Tanto agua salada como agua dulce. Pero esa agua se puede acabar. No es eterno en el mundo, recuerde, esa agua se puede acabar. No cabe duda que el ser humano, sobre todo en el occidente cristiano, ha malentendido el ofrecimiento divino bíblico de, abro comillas, someter a la tierra, o lo ha interpretado más bien a su libre arbitrio.
o a su libre albedrío, o sea, como lo quiere interpretar, ¿no? Siendo denominador común una actitud humana que tiene innumerables facetas, con el egoísmo a la cabeza de todas las catástrofes que aquejan a la humanidad. Y sin embargo, de acuerdo con estudios de la ONU, ¿sabe qué es la ONU? Las Naciones Unidas, eso. Cada euro, cada dólar, cada moneda en definitiva que se invierta en la distribución de agua potable y en la evacuación de aguas fecales, tiene un beneficio de 4 a 12 veces mayor, ya que hay menos enfermedades intestinales que producen diarrea, hay menos muertos, más asistencia escolar por parte de niñas que ya no tienen que acarrear agua a sus casas, además de muchas otras ventajas para la salud y el desarrollo económico de los países más pobres. Oiga, el agua, ¿cómo le parece el agua, este líquido vital? Y la gente no conocía, la gente come un mango, un limón y no sabe cuánta agua necesitó. Se come una manzana y no sabe cuánto, una libra de carne, una carne y no sabe cuánto agua necesitó. Se la va comiendo, pero eso es agua, fíjese. Son muchas las voces que han advertido de todo este inadecuado desarrollo, pero las llamadas a la cordura, a la solidaridad, a la igualdad y a la hermandad y a la justicia para todos se escurren como agua en el desierto. Los países en particular, pero tampoco la sociedad de las naciones en su totalidad, cumplen los planes de ayuda que elaboran, porque siempre priman los intereses propios del país, de un consorcio o de una ideología, antes que el bien para todos, es decir, el bien común, por lo que únicamente un cambio radical en el modo de pensar y actuar de cada persona de forma individual sería un primer paso efectivo y duradero para de este modo empezar por cambiar uno mismo y así algún día tal vez conseguir cambiar la trayectoria de este mundo. Eso pasa lo mismo que todo el mundo dice el día del agua, vamos a proteger el agua, que no se acabe el agua, pero la megaminería, ¿qué hace? Se aprueba la megaminería. ¿Y qué hace la megaminería? Acabar con el agua. La minería lo que más necesita es agua y la contamina. Y resulta que decimos, vamos para el agua, pero aprueban los licencias ambientales para explotar las minas. Entonces fíjese que y lo que dice aquí es cierto, es personal, que cada uno comencemos a pensar bien en cómo proteger nuestro suelo, cómo proteger el agua, el suelo, no dejar que la gente contamine, que la gente bote la basura en sus casas, no en la calle allá, al suelo, no, que la gente, mire, nomás es un caso pequeñito, que cuando saque la gente su mascota, lo saque con la bolsa, con su bolsa, pero la bolsa no es que le cojan la materia fecal del perro y la boten, no, la lleven para la casa, la boten bien, lo cumplan como es, pero uno ve gente de todo tipo, de la alta, de la media, de la baja, todo papel que se comen un dulce y al suelo enseguida, se chupan un dulce y al suelo, van en el carro de alta gama, bajan los vidrios y lo botan allá. No, tenemos que ser, todo eso es lo que ayuda para que esto no cambie, necesitamos que la gente cambie, pero se dice, cada uno logramos ese cambio, no hay otra alternativa. La gente le gusta más la plata porque no le interesa lo que le dejamos a los demás. Bien, seguimos con datos de agua, mire, seguimos porque este es el Día Mundial del Agua y tenemos que hacerle que algo influya a este ejercicio para la gente. Dice, Cristian Ávila Jiménez escribe el 23 de marzo de 2015 lo siguiente, en El Tiempo, esto salió en El Tiempo. Cristian Ávila Jiménez, 23 de marzo de 2015 en El Tiempo. Los más de 3 millones de pobladores rurales sin acceso al agua potable equivalen al número de habitantes de una ciudad como Cali. 3 millones de habitantes sin agua en el campo. Sin agua. Dice así, póngale cuidado. Estas son cifras campeonas. Dice, el 28% de la población rural de Colombia enfrenta una situación crítica por la falta de acueducto, por lo que miles de personas hacen maromas para poder consumir agua de pozos y ríos
y se exponen así a enfermedades. Esta cifra, que equivale por lo menos a 3.1 millones de colombianos, tiene en el Atlántico y el Pacífico a las regiones con mayor población carente del servicio. No tienen agua. Ojo bien, es tan evidente el atraso en el desarrollo en materia de acueductos rurales que la viceministra del Agua, adscrita a la cartera de Vivienda, Carolina Castillo, acepta que, abro comillas, el reto grande son las coberturas del campo, pues no hay un sistema integral que funcione, sino que toca mirar coberturas individuales. Nos toca ampliar esa cobertura. El rezago en las zonas rurales es muchísimo. Lea, UNICEF lanza campaña por los niños de Manaure. Oiga, en La Guajira se han muerto niños por falta de agua. En La Guajira. El problema es grave. Y la gente cree que no. Y sigue la gente talando bosques para hacer más zonas de pastoreo de ganado. Y sigue la gente aceptando, por ejemplo, lo de Cajamarca. ¿Cómo así que los concejales de Cajamarca votaron en contra de hacer la consulta popular de decir si aceptaban o no la megaminería? ¿Dónde está la conciencia de esos concejales con la juventud, con los niños? Con la juventud que sigue, ¿dónde está? Porque en última nosotros no vamos a sufrir, son los niños que van a sufrir por el agua. Esos concejales de Cajamarca es que aliarse con la Glogola Chanti, porque ¿qué otra explicación hay, por Dios? ¿Qué otra explicación hay? Si todos sabemos que eso pasa. Entonces recordemos que los niños en La Guajira murieron por falta de agua y de hambre. Y no pasa nada. Y eso no es escándalo. Seguimos. La doctora Castillo argumenta que el atraso es histórico y dice que se está trabajando para corregirlo según el ministerio. Según el ministerio, en Colombia las políticas públicas para el agua en el sector rural han sido intermitentes. La última se diseñó a finales de los años 90 y hasta el 2012 no se estructuró un nuevo programa donde se proyectara llevar soluciones al campo, soluciones de acueducto. En 20 años se pasó de cubrir el 41% al 72.8%, lo que significa que por año solo se le dio soluciones a un 1.59% de la población colombiana. Es una cifra mínima, teniendo en cuenta que en Colombia hay 11.653.673 personas viviendo en el campo. Oiga, este dato no lo conocíamos, vea, hay casi 12 millones de campesinos. Los más de 3 millones de pobladores rurales sin acceso al agua potable equivalen al número de habitantes de una ciudad como Cali. 3 millones de campesinos sin agua potable. Ojo bien, sin agua. Tienen que subir por el agua. ¿Cuánto llevamos, Carlitos? A ver, porque estamos llevando a cabo. ¿Cuánto llevamos ya? 20, llevamos, mire, 20 minutos. Acá estamos hablando de aquí. Nosotros vamos poco a poco porque tenemos que ir a comerciales, lógicamente. Y ahí, si a algún empresario le gusta estos temas, no duden en llamarme, 310-881-90-599 para que nos apoye a hacer estos programas, este tipo de televisión. Televisión que es tan, televisión ciudadana, televisión cultural, televisión que aporta. Seguimos. Respecto a la mala calidad del agua, se dice lo siguiente. Aparte de las falencias de la cobertura, la calidad del agua que recibe el campo colombiano no es la mejor. Un informe del Instituto Nacional de Salud, INS, reveló que solo, ojo bien, vea eso, solo el 15,1%, 900.000 personas, utiliza agua en buenas condiciones para consumo humano. Oiga bien, mientras que el 43,6% usó agua baja en tratamiento o protección y el 23,3% usa agua cruda tomada directamente de las fuentes. Beber agua en condiciones que no son óptimas puede traer problemas de salud, según la Organización Mundial de la Salud, OMS. Existen por lo menos 25 enfermedades que pueden ser provocadas por la contaminación del líquido. En el caso de Colombia,
Las enfermedades más comunes por esta causa son hepatitis A, fiebre tifoidea, paratifoidea y enfermedades diarreicas. Oiga, son enfermedades todas mortales. ¿Ah? No son enfermedades por ahí para jugar, no. Todas son mortales. Y dice enfermedades diarreica aguda. Advierte el INS lo siguiente. Esta última, oiga, la diarrea, cobró las vidas de 117 niños menores de 5 años en el 2013. Fíjense esa cifra. 117 niños murieron, menores de 5 años murieron por tomar agua cruda, agua contaminada, por diarrea en el 2013. Y siguen muriendo en Colombia, y siguen muriendo. La dificultad para llevar el agua al campo también tiene que ver con la ausencia de mecanismos adecuados. La doctora Castilla explica que la operación que se requiere en estas zonas es diferente. Afirma que hay estrategias de inversión para el área rural dispersa y nucleada, en las que se incorporan soluciones alternativas para el suministro de acueducto, incluyendo tecnologías como pozos con bombas, pilas públicas, pozos sépticos y letrinas. Aunque se trata de sistemas más económicos que los urbanos, la doctora Castilla señala que solo hasta dentro de 10 años se llegaría al 97% de cobertura de agua potable en sectores rurales. No, pero eso depende. Depende, si hay un gobierno que no es corrupto, o sea, que no admite la corrupción, que lucha contra la corrupción, muy seguramente esos 7 billones de pesos se podrían utilizar, de los que hablo hoy, de los que se conoce, porque es más, para este tipo de obras. Sencillamente es mermar la corrupción. Si mermamos la corrupción, todas esas obras no podemos decir que en 10 años, olvídese, es mentira. Yo creo que con 3 billones de pesos que se le invierta al campo en esa área, estamos hablando con eso, es más que suficiente. Póngale 3, 4, 5 billones de pesos. O sea, en un año que no se deje robar la gente, con esa plata puede ser para eso. Dice, incluso así, ese plazo depende de que se haga efectiva una inversión de 7, mire, leí, vea, le di donde era, vea. Incluso así, ese plazo depende de que se haga efectiva una inversión de 7 billones de pesos. Billones, lo que se roban. No es permitir que roben al año los 7 billones de pesos, por lo menos invertirlos allí, vea. La viceministra agrega que hay un diagnóstico de los lugares donde no hay cobertura y que eso es un buen paso para cumplir el reto de tener agua en el campo. Lea, Papa Francisco pide garantizar acceso a agua potable. Seguimos. En zonas críticas como La Guajira, a falta de respuestas estatales, surgen iniciativas internacionales como la impulsada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, que quiere llevar agua a las escuelas de Manaure. Recordemos que La Guajira es uno de los puntos más críticos de la falta de agua, La Guajira. Crítico, han habido muertos, tanto niños, ancianos, de todo tipo allí. Ahora seguimos con un siglo esperando. Bien, vamos a estos mensajes comerciales, ya regresamos para seguir hablando sobre la problemática que tenemos respecto al agua en concordancia con el tema de la corrupción. Recordemos, si no hubiera tanta corrupción, todos estos flagelos, toda esta problemática habría llegado a una buena razón, o sea, a un buen sentido de decir, podemos echar para atrás esa falta de agua tanto en el campo como en la ciudad. Vamos a echar para adelante. No más corrupción, no más corrupción, no más corrupción, no más corrupción. Cada vez que usted se levante, diga 10 veces, no más corrupción, 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 no más corrupción y no más corrupción.